género Zingiber y de la especie Zingiber officinale. Esta es caracterizada por poseer fenoles, como lo son los gingeroles, los shogaoles, los paradoles, compuestos fenólicos como la quercetina, zingerona, gingerona A, y los terpenos como alfa-curcumeno, zingibereno y alfa-farneseno. A continuación les muestro también diferentes estudios en forma de tabla, donde ya se ha observado también en diferentes modelos, con diferentes concentraciones, diferentes dosis, una disminución en el peso, en el tejido adiposo, en las lipoproteínas, el colesterol, los triglicéridos, la leptina, la insulina y la glucemia. De igual manera como la jamaica, pues ya ha sido estudiado y ya hay observaciones beneficiosas en el consumo de estos alimentos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que la digestión, pues todo lo que ingerimos desde la boca, pues va a mostrar ciertos cambios desde la ingestión de ciertos alimentos o ciertas moléculas que estén presentes a nivel oral, a nivel gástrico y a nivel intestinal, incluso a nivel microbiota y posteriormente también a nivel del metabolismo como tal que van a tener estas sustancias. Entonces, esta digestión y metabolismo gastrointestinal se ha observado que todas las sustancias, principalmente hablando de compuestos fenólicos, oscilan una biodisponibilidad entre un 5 a un 10%. ¿Qué quiere decir? Que si yo me tomo, digamos, en porcentaje un 100%, pues nada más un 5 va a ser biodisponible y de ese 5% pues va a tener un efecto beneficioso en el organismo. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues este porcentaje pues es muy bajo. Y estos cambios que les digo es debido al pH, a la actividad enzimática y a la interacción con otros nutrientes. Y en la literatura, también no solamente los compuestos de la jamaica y el jengibre, también existen todo, como les mencionaba, incluso la cúrcuma, el resveratrol, entre otras sustancias que se encuentran en ciertos alimentos, pues también esta biodisponibilidad es muy baja. Y es por ello que, bueno, en este trabajo, pues lo que estudiamos fueron los liposomas, que son biotecnologías para obtenerlos, es una forma de biotecnología para encapsular ciertas sustancias. Los liposomas son vesículas esféricas formadas por fosfolípidos, que aquí vemos en la imagen. Los fosfolípidos lo que van a interactuar, van a tener sus cabezas hidrofóbicas, digamos, hacia afuera y sus colas hidrofílicas, pero cabezas hidrofílicas hacia afuera y sus colas hidrofóbicas compactadas entre ellas, formando esta esfera. Y si ustedes se fijan, si lo ponemos en una sustancia acuosa, pues estos se van a repelar y van a formar digamos, cápsulas, vesículas, y van a tener la propiedad de encapsular tanto compuestos hidrofílicos como compuestos hidrofóbicos entre su bicapa fosfolipídica. Y estos además, pues, presentan características beneficiosas. Por ejemplo, son de baja toxicidad, alta biocompatibilidad y alta estabilidad. Y esto es lo que lo convierte en una de las formas de microencapsulación beneficiosas, importantes y de gran estudio que se pudieran utilizar para el estudio aunado a los nutracéuticos y los alimentos funcionales. Entonces, nosotros elegimos a la jamaica y el jengibre, hicimos un extracto de 5 gramos de flor de liofilizada en agua a 80 grados centígrados durante 10 minutos más 3 horas de agitación. Y para el jengibre hicimos un extracto de jengibre de 10 gramos de polvo seco, hicimos en etanol el 25% más 3 horas de agitación. Esa fue la forma en la que hicimos, bueno, tuvimos un estudio previo donde hicimos toda la cuestión de ver diferentes solventes, diferentes disolventes, perdón, y diferentes formas de adquirir estos extractos, los comparamos y finalmente estos dos que les estoy presentando, pues fueron los que presentaron mejores características. No incluí esa parte, pero esas características anteriores, lo que hicimos fue contabilizar la cantidad de compuestos fenólicos, la cantidad de antiocianinas, pruebas de antioxidantes como el DPPH, ABTS, el FRAP, que son métodos para detectar la actividad antioxidante de ciertas sustancias, y finalmente, como les menciono, bueno, que son pruebas de caracterización por pruebas espectrofotométricas, y elegimos estas dos. Entonces, ya teniendo estas dos, lo que hicimos fue la caracterización de estos extractos. Y estos, bueno, aquí nada más a muy grandes rasgos les muestro algunos
compuestos que encontramos mediante técnica de FTICR de masas, y podemos ver que encontramos el 2-O-cafeil glucocarato, ácido café oil, laspártico, y bueno, o sea, entre otras, pero a lo que quiero llegar es que obtuvimos gran cantidad de compuestos fenólicos tanto para la jamaica como para el jengibre. Y todos estos compuestos fenólicos pues se han caracterizado por tener una función específica, y otros que apenas están describiendo, que no están descritos en la literatura, pero bueno, se encontraron una gran cantidad en estos extractos. De igual manera, les presento en el jengibre, que se encontraron los que ya les había mencionado en las diapositivas anteriores, como el gingerol, por acá está el shogaol, el ginger nonea, entre otras. Y bueno, esto, al caracterizar esto, pues nos dio como tal, pues la caracterización y el conocer el extracto, qué es lo que se le va a administrar posteriormente cuando hablemos del modelo Murino. Posteriormente a esto, lo que hicimos fue la obtención de los liposomas. Hay diferentes estrategias, sin embargo, la que nosotros utilizamos fue por sonicación, que es una estrategia, una metodología muy sencilla. Utilizamos lecitina al 1% y utilizamos twin. Esto era para generar que una homogenización con el twin que le ayudara un poquito a los liposomas, que no se formaran ahí, digamos, que no se juntaran mucho y que el twin ayudara como que se dispersaran un poquito más. Entonces se diluyó en cloroformo y se evaporó logrando una homogenización de los lípidos. Se añadieron los extractos, se homogeneizó a 2000 revoluciones por minuto por 2 minutos con un equipo que es el Ultraturrax, y se sonicó durante 12 minutos al 75% de amplitud, dándole 30 segundos de pulso y 30 segundos de reposo. Posteriormente, obteniendo estas suspensiones liposomales, lo que hicimos fue analizar el tamaño de partícula, el índice de polidispersidad, el potencial Z, la concentración con los equipos Z-Sizer y NanoSight, y la eficiencia de encapsulación con Tritón, y le realizamos microscopía confocal. Y bueno, aquí está, podemos observar cómo se observan aquí los liposomas en este video tomado por el equipo NanoSight, y una microscopía confocal con un microscopio LSM 710, donde podemos ver aquí la escala, que son de 5 micrómetros. Si ustedes se fijan en la imagen, los marcamos con rojo Nilo, y lo que observamos es que la concentración pues está muy concentrado. Los puntos rojos significa que son los liposomas. Y bueno, dentro de la caracterización que obtuvimos fue un tamaño de partícula de 153 nanómetros, el cual, pues en la literatura nos hablan que este tamaño es usual para suspensiones, es importante para el uso a nivel clínico y en otros estudios, menores de 500. Tenemos también un índice de polidispersidad menor a 0.3, quiere decir que los tamaños de mis liposomas que obtuvimos pues no fueron tan variados. Si son más de 0.3, esto significa que tenemos rangos de 0.8 o tamaños más bien de 200, de 400, de 500 nanómetros, y eso lo que hace es que la suspensión pues no sea homogénea. Dentro de la eficiencia de encapsulación, obtuvimos un 64.4%. Los estudios mencionan con diferentes técnicas y también por sonicación que oscilan entre un 40 y un 70%. Una concentración de partícula de 14.800 por 10 a la 8 y un potencial Z de menos 26.2 más menos 0.62. El potencial Z nos menciona qué tanto se repelen y qué tanto es estable o no la suspensión, de acuerdo a los movimientos, de acuerdo a las caracterizaciones en este caso de los liposomas, cómo se repelan para que no tengan pues una sedimentación o un conglomerado de los liposomas. Y bueno, ya caracterizando lo que es los extractos y ya caracterizando nuestros liposomas, pues antes de mencionar cómo hicimos esto, pues el curso el seminario como tal, pues es acerca de los modelos murinos. Existen diferentes tipos de modelo que se han utilizado para estudiar lo que es la obesidad, tanto a nivel genético, llámese monogénico o poligenético, a nivel inducido por la dieta y con diferentes cepas.
Les voy a mencionar las que han sido más estudiadas, por ejemplo, las OB, que es una deficiencia de leptina. La leptina es una hormona que lo que hace es dar señales al cerebro, al hipotálamo, de saciedad. Y las características de este modelo, por ejemplo, son que los ratones presentan una hiperfagia, obesidad severa, hiperglucemia, resistencia a insulina. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es un fenotipo estable, es útil para estudiar la leptina, la homeostasis en energía, y las limitaciones sería que es poco representativo en obesidad humana y muy rara que una persona tenga esta lesión o esta deficiencia de este gen de la leptina. También tenemos los DBDB, que es la mutación receptor de leptina. Esta leptina presente pero sin acción es una obesidad masiva y es muy característico para diabetes tipo 2. Cabe mencionar que cuando los pacientes algunas veces tienen diabetes o tienen obesidad, presentan en los receptores pues, de la leptina como tal, pues no está funcionando bien de acuerdo a otras teorías de que si no está haciendo bien la transcripción o si post-transduccional, etcétera. Y esto es muy estudiado para esta patología, como les menciono, en diabetes tipo 2 y en obesidad. Este es un modelo clásico para resistencia a la leptina, es extremo, no refleja obesidad y es común. También tenemos al sobreexpresión de agouti. Este provoca hiperfagia, obesidad, hiperglucemia, es útil en estudios de genética poligénica y presenta variabilidad en la expresión fenotípica. También tenemos a los MCR4, que es la melanocortina del receptor, en un knockout en el receptor de inducen lo que es la obesidad monogénica, hiperfagia, y es similar a mutaciones humanas, pero son muy raras de esta mutación en este receptor. Y pues no refleja una obesidad multifactorial. Como yo les había mencionado, normalmente la obesidad son enfermedades multifactoriales y no solo se le aluden a un gen. Entonces, todos estos modelos sí son útiles, sin embargo, son un poco limitados porque la cantidad de personas que tienen obesidad, pues no es por una lesión o por un defecto o mutación en un solo gen. Por eso también existen modelos como lo son los poligenéticos o transgénicos, en este caso los que tratan de hacer knockouts, por ejemplo los PEPAR gamma, en los reguladores de calor en los UCP o incluso en FTO, que son genes muy estudiados ya en obesidad y que se han estudiado en la modulación, quizá incluso en este proyecto no lo hicimos, bueno, más adelante les platico, pero una de las intenciones era ver también el movimiento y más bien la expresión de estos genes al tener el consumo del tratamiento. Sin embargo, bueno, estas características principales, pues presentan manipulación de genes implicadas en adipogénesis, termogénesis y metabolismo, permiten estudiar genes específicos y alta especialización no siempre extrapolable. Finalmente, los inducidos por dieta. Tenemos los que reciben un high fat diet, que oscila una dieta alta en grasa, en 40 a un 60% de grasa, inducen obesidad, hígado graso, resistencia a la insulina, se asemeja a la obesidad humana y requiere de varias semanas resultando variables. Tenemos también actualmente, se ha estudiado mucho una dieta que le llaman dieta de cafetería. Estas reciben comida palatable como galletas, embutidos, dulces. Es muy parecida a lo que es la dieta humana en ciertos individuos y bueno, es difícil estandarizar entre los laboratorios porque quizá la cantidad de macronutrientes no se está contando adecuadamente, aunque diferentes artículos pues sí lo mencionan, pero hay una variabilidad de qué tanta azúcar o de qué origen, incluso esta comida pues trae también conservadores y otras cuestiones que pueden hacer difícil la estandarización. También tenemos inducido por dieta por Western Diet, que es alta en grasa, más azúcares simples, más baja en fibra. Esta reproduce el síndrome metabólico y requiere más tiempo para inducir la obesidad. Finalmente, las cepas, yo sé que hay quizá algunas más y otros modelos, pero yo incluí estas porque, bueno, son de ratón y yo he trabajado particularmente con la cepa C57BL6 y la cepa CD1. El C57BL6, pues es el más estudiado, un estudio de obesidad y diabetes y tiene una muy grande susceptibilidad a la dieta alta en grasa. Esta tiene alta reproducibilidad, base genética conocida y tiene mayor susceptibilidad que otros ratones. No todos los humanos son tan sensibles.
También la CD1, estos son ratones pues con características robustas, económicas y gran variabilidad genética. Reflejan mejor la heterogeneidad de lo que son en los seres humanos y tienen un menor, como limitación, un menor control genético, menos reproducibilidad. Finalmente, el VALB-C, menor susceptibilidad a obesidad que los C57, BL6, es útil para comparativo en sensibilidad a dieta, menos usado en estudios metabólicos. El Weiss-Webster es similar al CD1, alta variabilidad genética, útil en toxicidad, en toxicología y obesidad inducido por dieta, y una variabilidad dificulta el análisis de sus resultados. Bueno, con todo esto, en el laboratorio y donde estuve trabajando, pues trabajamos la cepa CD1, la cual por reflejar una alta heterogeneidad humana y por ser muy económicos, pues los estudiamos y pues de aquí parte el estudio en nuestros ratones. Lo que hicimos fue utilizar 40 ratones machos adultos de la cepa CD1, los dividimos primero en dos grupos, 10 ratones y 30 ratones. Les dimos, obviamente estaba todo anticomité de ética, tenían las características primordiales para que estuvieran bien, 12 horas luz y 12 horas de oscuridad, temperatura de 23 grados centígrados, 40-60% de humedad, agua y alimento a libre demanda. Estos recibieron 3 semanas cuando los adultos ya estaban adultos, perdón, cuando los ratones ya estaban adultos, recibieron por 3 semanas una dieta estándar, los 10, y 30 ratones incluyeron una dieta alta en grasa, altas en calorías. Y bueno, hablando de porcentajes, podemos ver que la estándar, hablando de proteínas, tiene un 28.6%, mientras que la hipercalórica un 17.5%. Los carbohidratos un 58% en la estándar y en la hipercalórica un 40.9%. De lípidos 13.4% y en la hipercalórica aquí es donde hay más diferencia y más significativa con un 41.6%. Los ingredientes aquí se los muestro rápidamente, los ingredientes de lo que estuvo conformada la dieta hipercalórica, como sacarosa, manteca, caseína, almidón. Sin embargo, bueno, la dieta estándar ya está contabilizada por el laboratorio que es Chao Labs. Posteriormente se administró posteriormente que subieron de peso aproximadamente 4 gramos, se les administró de 8 a 45 días el tratamiento. Los grupos de 10 se dividieron en nuestros controles, en los que recibían un vehículo que era la lecitina con agua, sin ningún compuesto, el extracto simple y el extracto en la suspensión liposomal. Y después se hizo el monitoreo de peso corporal, ingesta de alimentos y líquidos de glucosa, de triglicéridos, de colesterol, HDL, LDL, calorías y movimiento de campo abierto. Aquí les muestro así muy a grandes rasgos. Los ratones no estaban todos en una sola jaula, sino fueron divididos cada uno en sus jaulas. Aquí podemos ver el bioterio, el tratamiento. Como les mencionaba, la aclimatación duró 3 semanas con la dieta. Etapa 1, tratamiento agudo inicial de 8 días con una concentración de 75 miligramos por mililitro del extracto. El restablecimiento, que fue una pausa por 3 semanas de la dieta y agua libre demanda. Ahorita les voy a platicar por qué se hizo este restablecimiento. Y una etapa 2, que fue el tratamiento crónico durante 45 días con una concentración de 50 miligramos por mililitro. Y bueno, aquí les muestro las imágenes de los equipos utilizados. Este es el control, los liposomas el vehículo. Aquí tenemos el extracto simple, que es la combinación de Jamaica y el jengibre, y aquí tenemos en la suspensión liposomal. Una de las características de saber que se generaron liposomas y que fue homogenizado adecuadamente, pues fue este cambio de color. Si se fijan, se hizo tipo lechoso. Y bueno, entre los resultados que ya obtuvimos con esto, pues el promedio de ganancia de peso, aquí tenemos al control, al vehículo, a los que recibieron el extracto y a los que recibieron la suspensión liposomal. Vemos que el vehículo fueron aumentando de peso, hubo diferencias significativas y si ustedes observan en el extracto hubo una disminución muy característica alrededor de 7 comparado con la suspensión liposomal, que fue un poco menor. Ambos tratamientos disminuyeron
de peso más de un 20% en 8 días. Entonces, según todas pues las guías alimentarias pues mencionan que un paciente debería de disminuir de un 10 a un 20% en 3 a 6 meses. Entonces, si hacemos la comparación, pues en 8 días disminuir lo que tienen que lograr en 6 meses, pues fue demasiado alto. Entonces, por eso se indujo lo que es la etapa de restablecimiento. ¿Por qué? Para que los ratones, pues, tuvieran la misma dieta, tuvieran, pues, aumentaran de peso, ver el efecto rebote y además, pues, que no hubiera una disminución de peso tan marcada. Y es por eso que restablecimos lo que es la concentración. Si se fijan, en un inicio era de 75 miligramos por mililitro y posteriormente lo disminuimos a 50 miligramos por mililitro. Y bueno, en la etapa 2, que ya fueron los 45 días, podemos ver el promedio de ingesta de líquidos. Quien consumía más, digamos, en esta tabla observable de líquido del tratamiento como tal, pues fueron los que recibieron los liposomas y el vehículo, y los que recibieron el extracto como que fue menos aceptado quizá por el sabor, por los ratones. Sin embargo, bueno, esto fue una comparación para ver si hubo diferencias significativas entre la cantidad de mililitro que estaban consumiendo. Entonces, como les menciono, la suspensión liposomal fue bien tolerada y aceptada en su consumo. Y bueno, por otra parte, en la cantidad del promedio de ingesta calórica podemos observar que quien consumió más calorías por día fueron los que recibieron la suspensión liposomal y hubo diferencia significativa contra los que recibieron el extracto, contra los que recibieron el vehículo y el grupo control que recibió agua. La actividad locomotora en campo abierto, esta es una prueba que nos funciona para detectar qué tanto están en movimiento, qué tanto gasto energético, actividad física tienen los ratones y además si presentan alguna ansiedad los ratones. Usualmente se ponen en tableros que tienen cuadros, se empieza a contar por tiempo y se determina qué tanto se mueve el ratón. Entre más se explora, más se mueve, pues significa que está más activo, tiene menos ansiedad, menos pues sí, ansiedad y pues tiene como la libertad de explorar. Si el ratón se encuentra como en una esquina o sumiso en un espacio, pues eso quiere decir que está como oprimido y esto no lo hace moverse y tiene ciertas características. Entonces, como podemos ver en estos resultados, pues la suspensión liposomal generó más actividad, los ratones generaron más movimiento, más exploración comparado con el grupo control, contra el vehículo y contra el estrado. También medimos lo que es la cantidad de grasa epidedimal en gramos y podemos ver que hubo un aumento, evidentemente, en el grupo que recibieron los vehículos. También hubo un aumento de ambos, tanto del extracto como del liposomal. Sin embargo, si comparamos visualmente, aunque no haya diferencia significativa, pero podemos ver visualmente que hubo una tendencia a la disminución de la grasa epididimal comparado con el grupo vehículo. La grasa epididimal en los ratones pues es muy utilizada para comparar en seres humanos con la grasa visceral, que es la grasa que va a tener efectos negativos en los individuos. Entonces aquí podemos ver que hubo una tendencia. Sin embargo, bueno, el grupo control pues evidentemente tienen menos, aproximadamente de 0.5 gramos. Y bueno, también comparamos la ganancia y la pérdida de peso. Podemos observar que ambos tratamientos, tanto el extracto como la suspensión, disminuyeron de peso. Sin embargo, vemos que oscilaba entre los 5, menos 5 gramos de peso y estos tuvieron alrededor de un menos 3 gramos en pérdida de peso. Y bueno, sacando el porcentaje, ahora sí vemos que el extracto disminuyó un 13.2 y la suspensión un 3%. Como les mencionaba, pues estos ya están aptos en la clínica durante 3 meses de 10 a 20%. Posteriormente, también se hicieron pruebas bioquímicas en la concentración de triglicéridos. La dieta no afectó en absoluto, pues no hubo diferencias significativas y todos oscilaron entre la cantidad de triglicéridos entre 60 50 miligramos por decilitro de triacilglicéridos. En la glucosa sí se observó una diferencia en cuanto a la dieta. Vemos que los que recibieron el vehículo y la dieta hipercalórica, pues tanto estos como los de que recibieron el extracto y los de suspensión liposomal,
tuvieron una diferencia significativa. La dieta por sí sola aumenta lo que es la concentración de glucosa en sangre, oscilando alrededor de 135, 140 miligramos por decilitro. Sin embargo, podemos observar que ni el extracto simple ni la suspensión liposomal tuvieron efectos beneficiosos sobre la glucosa. Posteriormente, también el colesterol, podemos observar que los que tuvieron más colesterol fue el que tuvo la suspensión liposomal y los que recibieron el vehículo con la dieta hipercalórica comparado con el control. Sin embargo, los que recibieron el extracto tuvieron una tendencia al aumento comparando con nuestros controles. Por otra parte, las lipoproteínas de baja densidad, podemos observar que hubo una disminución en cuanto a nuestra suspensión liposomal. Bueno, todo esto no lo mencioné, pero fueron pruebas estadísticas con ANOVA, con múltiples comparaciones de Tukey y bueno, con las escalas. Y como les mencionaba, pues el que tuvo más lipoproteínas de baja densidad fueron los que no recibieron ningún tratamiento más que el vehículo. Entonces, sin embargo, hubo una tendencia de una disminución si comparamos los que recibieron el vehículo contra los de la suspensión liposomal. Finalmente, bueno, ustedes pueden decir, bueno, tu suspensión liposomal aumentó el colesterol y pues disminuyó muy poco las lipoproteínas de baja densidad. Sin embargo, la prueba de HDL, este colesterol que estaba aumentado, pues se vio reflejado en la cantidad de colesterol HDL. Si nosotros comparamos el LDL contra el HDL, sabemos que el HDL coloquialmente lo llamamos como el colesterol bueno y el LDL el colesterol malo. El HDL se vio aumentado en los que recibieron suspensión liposomal comparado contra el vehículo y comparado contra el control. También hicimos pruebas de función hepática, las transaminasas, y podemos observar que hubo una tendencia a disminuir en la AST, unidades por litro, podemos ver una diferencia contra el control. Esto nos puede dar como resultado que puede haber un efecto hepatoprotector al consumir nuestra suspensión liposomal. Finalmente, en otra transaminasa, que es la ALT, pues no se observaron diferencias significativas entre los diferentes grupos. Finalmente, les muestro el resumen de todo, numéricamente de todos estos resultados, que ya se los presenté en la forma de tabla, y lo que quiero hacer hincapié es que a pesar de que el extracto simple hubo una disminución de peso mayor contra el efecto liposomal, estos disminuyeron menos 3 gramos aproximadamente como promedio, tuvieron mayor gasto calórico, tuvieron mayor gasto y mayor ingesta. ¿Qué quiere decir? Que si una persona está consumiendo gran cantidad de comida, pues todavía la suspensión liposomal comparado contra el extracto tuvo una disminución de peso y tuvo una mejoría tanto a nivel bioquímico, por ejemplo, en el aumento del HDL, disminución del LDL y una disminución de la aspartato transaminasa, AST. Y pues, hepatoprotector. Esto quiere decir que si comparamos los beneficios que tuviera el extracto simple contra el extracto liposomal, hablando de un contexto en el que la persona está consumiendo siempre una dieta hipercalórica, pues tuvo mejor efecto la suspensión liposomal contra el extracto simple. Finalmente, pues en el artículo, bueno, aquí no lo menciono, pero describimos un poquito las cuestiones implicadas en la administración de esta suspensión liposomal, qué pasaría con el ser humano si lo ingiere. Y aquí visualmente podemos ver la fosfatidilcolina, que está ahí presente en la lecitina, el Twin 80, que se pudiera estar ahí entre contraponiendo entre el mismo fosfatidilcolina para que le dé estabilidad a los liposomas, nuestras moléculas que describimos hidrosolubles que se podrían encontrar ya sea afuera de la suspensión como adentro, y nuestras moléculas liposolubles que ya les mencioné, los gingeroles, la difidina, shogaoles, paradoles, en la bicapa fosfolipídica. Finalmente, como tal, los liposomas, como son lípidos, pues su digestión se ve implicada a nivel intestinal. No sé si tenga otra
y otra diapositiva, donde vemos, si lo tratamos de explicar, pues vemos que hubo una protección a nivel de la digestión de la boca. También realizamos digestión in vitro antes de hacer todos estos estudios para determinar si los liposomas eran estables o no a nivel gastrointestinal, y observamos que sí. Eso fue uno de los previos a realizar los demás estudios con los ratones, y pues vimos que los liposomas se mantenían estables a nivel de la boca. Posteriormente, pues en el estómago, en el cambio de pH, en el cambio de la pepsina, de otras enzimas que pueden estar ahí presentes, también se mantuvieron estables, y finalmente llegando a todas las enzimas intestinales, inducieron lo que es la ruptura, la hidrólisis de estos liposomas, liberando estos compuestos que estaban encapsulados tanto en el interior como en su bicapa, y esto provocando una mayor efectividad. Y finalmente los efectos que observamos, pues fue una disminución de peso corporal, para repetir y concluir, disminución en el LDL, VLL, un aumento en el HDL, disminución en las transaminasas, niveles normales del ALT, y disminución de AST, y aumento de gasto calórico con mayor ingesta de calorías. Y bueno, finalmente con esto, la intención es que podemos utilizar diferentes modelos de ratón, y podemos incluso utilizar diferentes nutracéuticos o alimentos funcionales, utilizando biotecnologías importantes para que tengan una buena funcionalidad y un mejor efecto, aumentando bioaccesibilidad, aumentando biodisponibilidad y aumentando su bioactividad biológica. Bueno, es lo mismo, su bioactividad en un organismo. Y bueno, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor Eduardo. Eh, Tal vez de parte del público tenemos algunas preguntas. Sí, Sí, hola, Alex. hola, ¿qué tal? Buenas tardes por aquí, creo que todavía en algunos lugares buenos días. Muchas gracias, doctor Eduardo, muy interesante su presentación, y quería aprovechar justo esta última sesión, ya que usted habló de los liposomas, ¿no? Nosotros ideamos este evento, ¿no? Junto con la Universidad Jorge Basadre Broman, porque ellos tienen un proyecto y están desarrollando una actividad que involucra el uso de modelos murinos, pero con una perspectiva de evaluar vesículas extracelulares también, ¿no? Ya en un contexto más asociado a las mismas especies, ¿no? Entonces lo que se quiere hacer es recuperar el daño tisular en problemas hepáticos, ¿no? Entonces este componente, como usted lo ha mencionado, sería muy importante para nosotros, ¿no? Dentro de las perspectivas de la investigación. Sin embargo, una de las propuestas que se colocaron originalmente ¿no? en el proyecto era trabajar con vesículas extracelulares ¿no? algunos otros componentes del secretoma de células madre, ¿no? Entonces, no sé si usted ha tenido alguna experiencia en ese sentido, más allá de los liposomas, con vesículas extracelulares producidas por otras células, ¿no? Y siendo colectadas. No, como tal, no he tenido experiencia como tal en esa área. En el laboratorio donde yo estaba, bueno, acercándome más hacia lo que yo me he dedicado, es hacia los liposomas. En el laboratorio que yo estuve fue de terapia génica. Entonces, ahí lo que trataban de hacer era poner ciertos RNAs o ciertas moléculas que pudieran estar ahí encapsuladas en los liposomas y que pudieran ser utilizadas. En el laboratorio lo utilizaban a nivel celular, con cultivos. Sin embargo, en mi experiencia no tengo, o sea, no estoy encaminado hacia eso, sino estoy encaminado más hacia la nutrición, hacia los efectos positivos que puede inducir. Incluso, bueno, pudiera haber estudios hablando de nutrición, nutrigenética, nutrigenómica, de cómo, yo sé que no es la pregunta, disculpa que me estoy como que yendo, pero como la pregunta fue acerca de mi experiencia, pues lo que yo pretendo hacer más adelante es que si estos mismos extractos, como les mencionaba, tienen la capacidad de modular la expresión de genes, porque sabemos por ejemplo, si alguien consume azúcar, pues tiene que activarse ciertos mecanismos para que se induzca la insulina, para que la transporte, etcétera, etcétera. Entonces hay ciertos alimentos
que pueden inducir a factores de transcripción y pueden modular de cierta manera la expresión de genes. Entonces, pues es muy interesante. También en algún momento estuve trabajando con isoformas de leptina, también en modelos murinos. Y lo que hicimos fue una mutación en el gen de la leptina, eso fue en la maestría, ahorita me estoy acordando, y hicimos una mutación en la leptina para tener otra leptina, una proteína recombinante, y para tener mejores características, para que estuvieran como en almacenamiento, tuvieran mejores características al ser utilizadas. Lo que yo trabajé, ahí fue cuando me fui a hacer la estancia a Francia, y estuve en el Instituto Nacional de la Research, en Nantes, Francia, y utilizamos ratones knockout en la apolipoproteína E, que lo que inducían era una hipercolesterolemia y una obesidad en los ratones. Entonces, nosotros al administrar la leptina recombinante comparado contra una leptina wild type, que es la usual, pues, la común, pues vimos diferencia y vimos que podía modular también la expresión de genes que estaban involucrados en la hipercolesterolemia, e incluso tener un efecto pues el knockout, o sea, el no tener el gen que transporta el colesterol, tenía un efecto positivo al disminuirlo. Pero bueno, esta era otra de las experiencias a nivel murino. Sin embargo, en cultivos celulares, no he tenido la oportunidad. He tenido en tejidos, obtener los tejidos, hacer extractos, el extracto del RNA, PCRs en tiempo real, entre otros. Oh, genial, genial. Muchas gracias, doctor. De hecho, si hacemos el par, ¿no? El extracto a partir de especies vegetales que ustedes trabajan, sería más o menos como el secretoma que nosotros teníamos previsto para este proyecto, ¿no? De hecho, tenemos en mente en los próximos pasos. Creo que es interesante ver cómo ciertas moléculas, ¿no? Independientemente del origen, pueden tener afinidades proximales. Usted mencionó que en el diseño de los liposomas, ¿no? En el diseño de estas estructuras se podían incluir algunas herramientas que potencialmente podrían modular la expresión génica, ¿no? MicroRNA, por ejemplo. Eso es una práctica que estamos viendo cada vez más frecuentemente. En ese sentido, además de incluir regiones dentro, ¿no? En el cargo de estas partículas, usted ha trabajado con señalización, ¿no? De repente incluir algunas proteínas en la membrana con el objetivo de direccionar, ¿no? Es algo que también nosotros estamos intentando entender, explorar, más referente a biodistribución, ¿no? Usted habló que los liposomas tenían un cierto norte hacia el hígado y todo el perfil más intestinal, ¿no? Y eso es algo que nosotros también hemos encontrado, pero quisiéramos como que incluir alguna proteína y cambiar el cauce final, ¿no? No sé si tiene alguna información sobre eso, por favor. A muy grandes rasgos, sí. El incluir en la bicapa, en la bicapa fosfolipídica, el incluir ligandos, el incluir receptores, incluso se incluyen diferentes. Ya existen muchos artículos que hablan acerca de eso, de cómo se pueden incluir para que precisamente tenga esta afinidad y que llegue a un órgano diana con especificidad. Es algo complejo, es algo muy complejo el estudio de cómo que la proteína o los receptores o el ligando se una a estas bicapas fosfolipídicas y que se queden ahí y que lleguen a su órgano diana. Yo creo que ese es uno digamos, de las estrategias que a futuro, pues darían, o sea, si logramos que el liposoma llegue a su órgano diana específico, que muchas, incluso algunas vacunas y otros tratamientos son utilizados y algunos antibióticos que ya utilizan liposomas. Sin embargo, con mayor especificidad que le pongamos al liposoma, pues va a tener mayor efectividad. Entonces, esto ya sería a nivel, pues digamos a nivel inyección, ¿no? Para que llegue a su órgano diana. Sin embargo, yo traté a nivel gastrointestinal, o sea, el tratamiento fue consumido por el paciente. ¿Y por qué lo hicimos gastrointestinal? O sea, consumido así, porque es una de las terapias menos invasivas para un paciente de X o Y tratamiento. Sin embargo, sé que algunas terapias, pues no nada más es oral, porque si hablamos de la insulina, pues no puede ser oral porque la digestión lo va a degradar, entonces tiene que ser
pues en forma de inyección. Sin embargo, en este caso, como les menciono, como siempre me he centrado en alimentos funcionales, nutracéuticos y obesidad, esa fue la estrategia que utilizamos y pues salió buenos los resultados. Súper, súper. Felicidades, felicidades, Previo. Muchas gracias. Gracias, y cualquier cosa, pues aquí estamos con todo gusto para participar, para comentar, para discutir, y me pongo a sus órdenes, a disposición, de cualquier, incluso nuevo proyecto. Tengo un capítulo de libro precisamente dedicado a liposomas. Este está publicado en Taylor and Francis, igual y lo pueden buscar o pasárselos aquí por medio de aquí, pero está encaminado, repito, está encaminado hacia el uso de nutracéuticos con liposomas. Pero quizá alguna información pudiera estar interesante para su equipo de trabajo. Súper, muchas gracias. Gracias. De repente en lo que vamos viendo si hay alguna pregunta y dando ya los mensajes de cierre, tal vez si usted tuviera el link y nos pueda compartir, colocarlo en el chat, seguro que nuestra audiencia va a estar muy, muy interesada Claro en que revisar. sí. ¿En el capítulo o en el artículo? Por los dos. Pueden ser ambos. Lo dejamos Okay. aquí en el chat. Igual nosotros tenemos un canal aparte, podemos enviarlo también. Sí, va a ser de ayuda. Claro que sí. Ahorita mismo lo mando. Nada más que aquí. ¿Dónde le tengo que presionar? En charlar, ¿verdad? A ver, aquí les dejo el link. Y fíjense que, bueno, ya no sé si hay otra pregunta, pero los liposomas incluso se pueden utilizar por vía dérmica. En algún momento tratamos, bueno, no lo concluimos, pero una de las ideas era hacer un parche con liposomas para que se liberaran, y va a depender mucho de los tamaños de liposoma y todas estas cuestiones, pero un parche para artritis, para generar una disminución en la inflamación en los pacientes pues que tengan esta patología. Sin embargo, pues hay muchas ideas con el uso de liposomas, y si lo juntamos ya sea con nutrientes o ya sea con fármacos o con incluso microRNAs o etcétera, pues tienen mucha funcionalidad, y más conociendo todas estas estrategias de que el liposoma sea más característico y tenga más propiedades o afinidad a llegar a su órgano diana, pues sería buenos modelos y buenas propuestas para aumentar la efectividad de tratamientos y de nuevos tratamientos. Bueno, aquí ya les dejé el link. Genial. Gracias. Gracias, doctor. Voy a devolverle el micro a Roy. No sé si hay alguna pregunta Gracias. más. Roy, ¿estás por ahí? Sí. A todos los participantes, si tuvieran alguna pregunta o duda, la podrían hacer por el chat o levantando su manito. Bueno, al parecer toda la ponencia ha sido bastante clara. Y bueno, te deseo la palabra, Alexis, para la finalización del simposio. Ok, entonces, bueno, muchas gracias, doctor Palomo. Muchas gracias también, Roy, y a ti y a todos los moderadores y ponentes que han participado en esta sesión. Hemos tenido una sesión bastante productiva, bastante interesante, con diversas informaciones. Que esperemos que se puedan consolidar luego en algunas colaboraciones. Como ustedes ya han visto, forma parte de la estructura del proyecto que nosotros tenemos, ¿no? Que de hecho está siendo liderado por Envío Labs, a quien aprovecho también en darle un agradecimiento expreso por darnos este espacio, por brindarnos esta oportunidad de discutir, ¿no?, conceptos, de discutir algunas informaciones, ¿no?, investigaciones de vanguardia, como ustedes han podido ver ahí. Varias de estas ya colocadas, ya publicadas en revistas de alto impacto, ¿no? De un alcance impresionante. Entonces,
Estoy muy, muy feliz. Creo que a nombre de IMUCA, OMIX, todos los mentores, estamos de acuerdo con que este ha sido un evento fabuloso, un evento bastante interesante y que de hecho va a traer algunas luces, ¿no? Ya hemos visto algún interés más por nuevas tecnologías, ¿no? De repente la parte de single cell que fue mostrada por el doctor Sergio, o la parte de vesículas extracelulares, liposomas, ¿no? Exosomas, en fin, también que fue mostrada por el doctor Palomo. Y así, ¿no? Toda una serie de informaciones, ¿no? Como la parte de la melatonina, diferentes áreas, ¿no? Eh, que también confluyen en la parte de reglamentación y ética, como ya se ha comentado, y de hecho estuve conversando con la doctora Berna en este medio tiempo y tal vez van a salir más cosas, ¿no? Entonces, creemos que esa formación es importante. Por lo pronto, este es el mensaje final del evento. En breve vamos a enviar los certificados OMIX. Para el caso de los certificados de la Universidad Jorge Basadre, vamos a emitir una lista posteriormente de la parte de la asistencia y eso va a ser procesado por la universidad. Entiendo que son ellos directamente quienes van a ponerse en contacto con ustedes para realizar el envío, pero por el lado de Omics ya estamos formalizando el envío y el upload de esta grabación en nuestro canal de YouTube. Entonces, me despido agradeciéndoles a todos por el tiempo, por la paciencia, por estar aquí, por dar un tiempo también para discutir y aprender nuevas cosas y por compartir su experiencia. Entonces, muchas gracias, estamos en contacto, síganos en las redes sociales como @Grupo Imuca y ahí van a encontrar más informaciones, algunas capturas y nuestro poder de agradecimiento. Nos vemos, cuídense.